Bueno, buenos días, Hanukkah Sameach y Jodesh Tov, porque hoy es Rosh Hodesh, es el 30 de Kislev, pero que ya se considera el comienzo de Tevet. Es interesante, hay un libro que se llama Hayom Yom, que es un libro que escribió el Rebbe de Lubavitch, y en este libro hay como que un parrafito chiquito, muy corto, que generalmente es un mensaje, una reflexión, un cuento o un detalle sobre la tefilá o sobre la parashá. em, Son mensajes muy cortos y el Hayom Yom tiene un mensaje para cada día del año. En el año que se escribió el Hayom Yom, no hubo 30 de Kislev. Entonces no hay un mensaje para el día de hoy. Em, ¿Por qué no hubo un 30 de Kislev? Porque el calendario judío, bueno, sabemos que antiguamente, lo hemos hablado muchas veces, se declaraba por el Sanhedrin de acuerdo a testigos que habían visto las lunas en diferentes posiciones. Pero Hillel Anasí, que no es el mismo Hillel que Hillel y Shammai, es otro Hillel, mucho después, él estableció un calendario eh, que va a funcionar hasta que Mashiach llegue, que no depende de testigos porque ya no iba a haber Sanedrín, entonces teníamos que poder tener un calendario sin Sanedrín. En el calendario de Gilel, los meses tienen como ciertos patrones, digámoslos. O sea, Nisan tiene 30 días siempre, Iyar tiene 29 días, Sivan tiene 30 días, Tammuz tiene 29 días, y así sucesivamente. Hay dos excepciones, que son Heshvan y Kislev, que pueden tener o 29 o 30, dependiendo de en qué parte del ciclo de cada 19 años que se vuelve a comenzar, caen. Entonces, Heshvan puede tener 29 o puede tener 30 y Kislev puede tener 29 o puede tener 30. Este año cayó, que es muy poco común, que tanto Heshvan como Kislev tienen 30 días. Entonces se considera un año como que más completo, sin que le falte días. Entonces, me parecía interesante mencionarlo porque hoy es Rosh Hodesh Tevet, el 30 de Kislev, algo que no ocurre muy a menudo. Y bueno, estamos en Hanukkah. Por eso Hanukkah a veces termina, puede terminar en 3 días diferentes. Puede terminar uno, dos o tres de Tevet, dependiendo de si Heshvan era completo, si Kislev era completo. No, pero Heshvan no tiene nada que ver. Perdón, dije uno, dos o tres, pero son solo 2 días que puede ser, porque dependiendo de Kislev, si es 29 o 30 días, o sea, va a durar un día más a Tevet. Pero siempre Hanukkah es como el bridge, el puente que une Heshvan no, Kislev con Tevet. Bueno, siempre tratamos de hablar de la parashá, agarrar mensajes de la parashá y especialmente em, conectarlos con las fiestas que estamos celebrando. Y esta para allá de hoy y Hanukkah es un mensaje que hemos hablado muchísimas veces, que estamos hablando de la parashá, esta semana la parashá es muy famosa, es la parashá de Vaigash, eh, que es el famoso encuentro entre Yosef con sus hermanos. Ya en las parshiot anteriores habíamos hablado de los sueños de Yosef y la relación complicada entre Yosef y sus hermanos, que termina en la venta de Yosef, que termina en todo lo que ocurre con Yosef, con los sueños que él interpreta dentro de la cárcel, con los sueños que él interpreta a Paró. Y finalmente, hoy es el momento en el que, hoy, en la parasha de esta semana, es el momento en el que Yosef se revela a sus hermanos y les dice, yo soy Yosef. Em, es un cuento que todos no sabemos. Y ya en estos shiurim, en estos encuentros, hemos hablado muchísimo de tratar de entender por qué la relación de los hermanos de Yosef y Yosef era tan complicada. Y casi siempre en los shiurim
y las conversaciones que hemos tenido nosotros, yo me he enfocado en un punto que lo voy a mencionar hoy, pero hoy quiero ir a agarrar un punto opuesto que también es importante mencionar. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero mencionar hoy? Em, Cuando Joseph se revela a sus hermanos, ellos se asustan. O sea, hello, ellos lo vendieron, lo maltrataron y hoy es el virrey, o sea, lo llamamos virrey de Egipto, pero es el que literalmente tenía en sus manos el poder de la comida de todo el mundo. Y como el parón mismo dijo, nadie va a levantar una mano, va a mover un pie sin su permiso. O sea, es la persona más importante en todo el mundo. Si bien en título Paró está encima de él, realmente Joseph manejaba todo el mundo y era la persona más importante del mundo y ahora ellos se enfrentan a él. ¿Y qué les dice Joseph? Les dice, yo soy Joseph y les dice, el que ustedes vendieron a Egipto. Entonces, siempre los jajaminos tratan de decir que Joseph está tratando de calmar a sus hermanos, decirles, yo soy Joseph, tranquilos. Pero si tú estás tratando de tranquilizar a alguien, como dicen en inglés, why are you rubbing salt into the wounds? O sea, ¿por qué le estás recalcando al el que ustedes vendieron? Like, eso no tranquiliza mucho, todo lo contrario. Entonces, el Alter Rebbe aquí explica algo muy profundo y muy importante. Ellos no tenían miedo de lo que Yosef les fuera a hacer. Ellos en ese momento se dieron cuenta de que habían pasado toda su vida juzgando y percibiendo a Yosef por su fachada externa y que su visión había sido solamente en la parte exterior y que sus ojos los habían eh, engañado, que nunca lo habían visto quién era de verdad, quién era internamente. Joseph, dice el Alter Rebbe, siempre había identificado con facilidad la kedushá de sus hermanos. Ellos habían elegido una vida separista, o sea, de separarse del mundo material. Ellos habían elegido una vida de ser pastores para poder estar lejos de la ciudad y las dificultades de lidiar con todo el mundo material. Siendo pastores, se habían puesto en un lugar donde podían dedicarse a la meditación, al estudio, a la plegaria, a los rezos, a la tefilá. em, y habían logrado niveles muy altos. Lo que no habían logrado es percibir el gran nivel moral y espiritual que tenía José. Lo vieron como alguien diferente, alguien que ponía en riesgo la continuidad del judaísmo. Porque para los Shvatim, en ese momento, la forma de conectarte con Hashem tenía que ser separándote del mundo material. Y Joseph veía el mundo diferente. Joseph veía el mundo desde una perspectiva donde el mundo material no se opone a Hashem, sino es Hashem. Y está en uno encontrar la unicidad de Hashem dentro del mundo material y elevar el mundo material a ser espiritual. No hay que separarse del mundo material, hay que conquistar el mundo material. Y ¿por qué Joseph puede lograr eso? ¿Por qué los hermanos no?
está escrito en la Kabbalah que la Neshama de Yosef venía de, de un nivel que se llama Memalé Kol Almin, según el Zohar. Memalé Kol Almin, lo hemos hablado varias veces, es el nivel que llena el mundo. Memalé significa de llenar, es como cuando tienes un recipiente vacío y lo llenas con todo lo que lo quieres llenar. Los Shvatim venían de otro nivel. Los Shvatim venían del nivel que se llama Sovev Polalmin, que rodea, que encompasses, que contiene dentro de ella, pero no es contenida por ella. Es como siempre doy el ejemplo de si estás en el mar, no hay forma, o en un río, no hay forma que te puedas tomar o sea, puedes estar rodeado de agua, pero si no tienes un recipiente, aunque sea tu mano, para beber ese agua no tienes cómo tomarla porque it's too much, it's too big, es demasiado grande, es demasiado, demasiado. Pero con un recipiente tendrás muy poquito, pero es tuyo, te lo puedes tomar. It becomes you, es parte de ti. Ahora, ¿cuál de estos niveles es superior e inferior? Ninguno. Ambos son niveles importantes en cómo Hashem se relaciona con el mundo. Por un lado, Hashem es Sobev, Hashem nos rodea, he's too big for us, es Hashem. Pero por el otro lado, también nos permite, me malé por una Neshama dentro de cada uno de nosotros, nos permite tener una relación y una conexión real con él. En términos un poquito más profundos del Zohar, se habla de que los Avot no reconocían el Tzimtzum, no reconocían cómo Hashem se comprime dentro del mundo, sino que ellos tenían una relación de Hashem trascendental más allá de de cómo Hashem se comprime. Los Shvatim, que ya sí tenían relación con el Tzimtzum de Hashem, se escaparon, corrieron, evitaron el espacio que Hashem deja vacío por el cual hace el Tzimtzum, para darnos vida a nosotros, para darnos un espacio donde podemos tener aparente independencia, donde puede haber un mundo material que parece que se opone a Hashem. Y entonces ellos se escapan de eso, Yosef no, Yosef entra dentro del espacio y lo transforma. Entonces es muy importante entender que los hermanos no es que tenían unos celos em, de, de, de malcriados, era una preocupación de que si Yosef va a lidiar con el mundo se lo puede comer a él. Y entonces el judaísmo se puede perder. Em, y su miedo no es tan irreal. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, del holocausto, ¿verdad? Que siempre se habla de los 6 millones que perdimos en el holocausto o más Kedoshim que perdimos. Y en Rusia que se perdió, pues, inclusive números más grandes que esos 6 millones de los cuales ni se habla. Lo que muy poco se habla es entre 1 y 2 millones de judíos que perdimos cuando llegaron a Estados Unidos y se separaron de la Torá, bien sea por miedo, bien sea por ignorancia, porque por la guerra no habían sido educados, o por mil otras razones, pero se dice que perdimos casi 2 millones de judíos en asimilación cuando llegaron a Estados Unidos o cuando se fueron de Europa. Entonces, el miedo de los hermanos era que Yosef representaba un, un judío que se va a meter en el mundo y que se pudiera perder. Y ellos tenían que proteger la Torá y Hashem y el judaísmo de eso. Pero cuando él les dice, yo soy Yosef, no miren quién soy por fuera, miren quién soy por dentro. Soy ese chamo que tuvo la capacidad de soñar que se puede mantener el judaísmo dentro del mundo y que en vez de que el mundo te coma a ti, tú dominas el mundo. Y esos son mis sueños de que las espigas se van a unir y que van a
arrodillarse ante mí. Esa unión representa el entendimiento de que todo es uno, todo es Hashem, y que yo voy a llevar ese Hashem al mundo. Cuando Él les dice, yo soy Yosef, el que ustedes vendieron, ellos se dieron cuenta que los sueños de Yosef se materializaron, se volvieron realidad. Y él se volvió realmente ese hombre con la capacidad de influenciar al mundo entero. Y por primera vez vieron la grandeza de Yosef en vez de el riesgo que temían que podía ser Yosef. Y no podían responder, se quedaron como que en shock. Y el shock de ellos era no miedo, no miedo a que Yosef les va a hacer daño. Le vieron la grandeza, sabía que Yosef no les iba a hacer daño, sino que el pensamiento que les cruzó en ese momento en la cabeza era, si Yosef logró tanta grandeza lejos de Jacob, si Yosef logró tanta influencia al mundo sin el ambiente eh, de judaísmo, de crecimiento que tenemos en nuestra casa, ¿cuánto más podía haber logrado si nosotros no lo hubiéramos vendido? ¿Cuánto más hubiera podido lograr estando con Jacob? Que sabemos que Jacob y Joseph tenían tenían una relación muy, muy cercana. Tanto así que cuando los hermanos estaban pastoreando, era Joseph el que estaba estudiando con Jacob. Cuando Jacob le dijo, ve a chequear en tus hermanos y vuelve. O sea, Joseph era el que estaba con Jacob. Entonces, ¿cuánto le quitamos? Y entonces Joseph le responde, no, yo soy Joseph, tu hermano. El que vendiste a Egipto se puede traducir también como que soy Joseph, tu hermano, porque me vendiste a Egipto. Y les estaba enseñando eso que Rabbi Jacobson siempre dice, que he was not sold to Egypt, he was sent to Egypt. Joseph nunca, en ningún momento se sintió vendido por sus hermanos, se sintió enviado como un embajador por Hashem. Y soy quien soy gracias a que me vendieron. Ustedes solo fueron una herramienta para el plan de Hashem. Y yo no les veo a ustedes como algo negativo o que me hicieron algo negativo, porque ustedes no tienen esa capacidad. Yosef estaba muy claro que Hashem es el que dirige el mundo, más nadie. Muchas veces cuando se habla aquí en Venezuela ahorita de la política, que va a pasar, que si ganan esto, que si ganan lo otro, yo siempre digo, no nos preocupemos, porque el, el que esté de turno, no importa, porque el verdadero gobernador, por decirlo, de cualquier país, siempre es Hashem. Rachel, cuando nombra a Yosef, ella reconoce esta capacidad de Yosef. Ella dice, ¿por qué lo llama Yosef? La Torah dice, lo llama Yosef porque dice que Hashem me agregue, Yosef significa me agregue, otro hijo, Ben Ajer, que Hashem, Yosef Li Ben Ajer, me agregue otro hijo. Y suena horrible. Imagínate que te estás naciendo y te están nombrando y tu nombre es que tu mamá quiere otro, no te quiere a ti. Pero Hasidú te explica esta frase con mucha profundidad y dice que ella lo que estaba diciendo era quién era Yosef y cuál era su cualidad. La, la cualidad de Yosef era la capacidad de encontrar el Ben Ajer, el hijo Ajer, Ajer en terminología de halajá es el hijo que abandona a Hashem, que se considera diferente, que se desasocia de Hashem. Y Yosef tiene la capacidad de volver a ese Ajer Ben, de acercarlo a Hashem, de ese que se siente lejos, que se siente lejos de Hashem, que se siente parte del mundo y no se siente como un hijo de Hashem. Yosef
es capaz de agarrar ese ajer y volverlo ben. Y eso lo vemos cuando Yosef dice, Haod Abihai, ¿acaso mi papá todavía está vivo? Y cuando Jacob se le dice que Yosef está vivo, él dice, mi hijo Yosef, Odhai, todavía está vivo. Y se pregunta por qué usan esa palabra Od, todavía. Tenían que preguntar, mi papá está vivo. Qué bueno que Yosef está vivo. ¿Por qué todavía? Esa palabra Od pareciera estar de más. Y el Alter Rebbe explica que hay otro pasuk en la Torá donde dice, Ashira la Hashem bechayai, azamra le lokai beodi, utilizando esa palabra beodi. Y no sé si quieren que ponga el pasuk lo voy a poner un momento para que lo vean, si puedo compartir. No whiteboard. ¿Pueden ver lo que acabo de poner o no se ve? Está el tablero en blanco, ¿no? Ahora se ve. Ya. Ashira la Hashem Bechayai, este es el nombre de Hashem de Yudke Vavke, que no lo estoy escribiendo por respeto porque no se escribe. Ashira la Hashem Bechayai significa cantaré para Hashem en mi vida. Azamra le lokai beodi, cantaré. Zemer es un sinónimo de un shir, diferentes niveles, pero no voy a hablar de eso ahorita. Cantaré le Elokai, es para el nombre de Elohim. Fíjense que aquí era el nombre del tetragranomo, nunca sé cómo se dice eso en español, el nombre de Hashem de 4 letras, que es Yud-Kei, Vav-Kei, que es la fuente de todo. Y aquí está el nombre de Hashem también, pero Elohim, que es el nombre de Hashem que está dentro de la naturaleza, que sigue las normas de la naturaleza. ¿Y qué dice? Azamra Lokai Beodi. Cantaré a Hashem en mi todavía. Lo decimos en Teilim todo el tiempo, estamos diciendo esta canción. Hay una canción que se canta en las bodas con estas palabras, pero, ajá, Ashira la Hashem Bechayai se entiende. Pero, ¿qué significa cantaré para Hashem en mi Odi? ¿Qué significa eso? Voy a pause el share. ¿Cómo se hace eso? No, aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, hay que entender qué significa esa palabra Od, que es la misma palabra que usa Yosef para preguntar si su papá todavía está vivo. Y es la misma palabra que usa Jacob para decir que Yosef todavía está vivo. Y el Alter Rebbe explica, la vida misma, Hayai, viene de dónde? Del nombre de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. El nombre de Hashem que nos da vida a cada uno de nosotras es Yud-Kei Vav-Kei. Es, you gonna watch it? Excellent. It's not Shabbos. You could go watch the video. I love you. Perdonen esa interrupción, pero no podía ignorarla. ¿Qué es la vida? La vida es Hayai. La vida es esa Neshama que es eterna. Haim es vida eterna. Se refiere obviamente a la Neshama. Pero esa Neshama para vivir necesita un cuerpo material, físico, natural, que Hashem le da vida a través de Elohim. Entonces el Alter Rebbe explica que por eso en este pasuk, Ashira la Hashem Bechayai, Hashem, la Neshama que está dentro de cada uno y que nos da vida, viene de Havaya, del nombre de Hashem de 4 letras. Pero el cuerpo, Beodi, viene del nombre de Elohim. Y aquí es la diferencia entre cómo Yosef veía el mundo y cómo los hermanos veían el mundo.
Es más, Yosef, cuando se presenta ante Paró y Paró le dice, interprétame los sueños, ¿qué le dice? Elohim, no yo. Elohim te va a dar la respuesta. Él siempre tenía esa presencia de cómo él podía afectar el mundo material, el cuerpo, influenciarlo y elevarlo a Hashem. Entonces, todo eso lo hemos hablado 1000 veces, aunque me tomó bastante tiempo repetirlo, de cómo cómo Yosef encamina el no separarnos del mundo material, sino que vinimos a transformar el mundo material. Habiendo dicho todo esto, ahora queda una pregunta. Sabemos que cuando Jacob se le dice que Yosef está vivo, su reacción es, entonces quiero ir a verlo, voy a ir a Egipto. Y Yosef manda toda una delegación y chariots y, ¿cómo se dice?, carrozas para buscarlo, que tienen un significado oculto. No vamos a hablar de eso ahora, ya lo hemos hablado en otros momentos. Y Jacob decide ir a Egipto. Pero antes de ir a Egipto, él hace algo muy interesante. Él le dice a Yehudá, su hijo, adelántate, adelántate a Egipto. Y le da una misión. Entonces, en el nivel literal, en el Pshat, Rashi da dos explicaciones de por qué Jacob manda a Yehuda que se vaya por delante. La primera explicación es la literal muy lógica. Ve a montar todo. O sea, nos vamos toda la familia, somos una familia grande, somos, como sabemos, la Torah dice que son 69 almas viajando a Egipto. Oye, hay que preparar para que tengan donde llegar, comida, casa, etcétera. O sea, ¿sabes? Uno no puede aparecerse a un lugar sin tener algo planificado. Entonces manda ayuda que se adelante a preparar. Pero Rashi no está contento con esa respuesta. ¿Por qué no está contento con esa respuesta? No sé, él no lo dice, pero yo tengo una razón muy lógica por la que Rashi dice that doesn't make sense. Y es, Yosef está ahí, está esperándolos. ¿Qué puede preparar Yehuda que no puede preparar Yosef? O sea, Yosef es el dueño de todo Egipto. Obviamente los va a recibir con castillos y más, o con buenas casas, o lo que ellos necesiten. Yosef los conoce, sabe exactamente cuántos son, quiénes son. Yehudá los puede recibir mejor que Yosef. Imposible, ¿sí? Entonces Jacob tiene un propósito más profundo de mandar a Yehudá. Y Rashi lo dice. Y cuando Rashi trae una segunda opinión es porque no está contento con su primera opinión. Que hay algo incompleto en cada uno. ¿Cuál es la razón? La segunda razón. Rashi dice que mandó a Yehudá a establecer una yeshiva para que cuando ellos lleguen ya haya una yeshiva y no se pierda ni medio minuto de estudio de Torah. No esperar a que llegan, se instalan, abren la yeshiva, no, no, que ya cuando él llegue ya tiene que ver yeshiva. Vuelvo a preguntar. Otra vez Rashi nos dice esto. El Rebe pregunta, ¿por qué tiene que mandar a Yehuda? Yosef está ahí. Y Yosef claramente seguía estudiando Torah. Claramente. Está demostrado de 1000 maneras. Y ahorita no vamos a hablarlas porque se nos va el tiempo. Pero Yosef siguió siendo Yosef Hatzadik, estudiando Torah. Entonces, otra vez, ¿por qué no le pide a Yosef que establezca la yeshiva? ¿Por qué tiene que mandar a Yehuda? Esa es la pregunta que hace el Rebbe. Y su explicación es muy, muy interesante, porque el que sabe algo de las enseñanzas del Rebbe y el que ha estudiado el mensaje del Rebbe, a fondo o no a fondo, si hay una cosa que sabemos, es que la actitud del Rebbe siempre fue una de conquistar el mundo. O sea,
sigue el lineamiento de Yosef, no de los hermanos, ¿verdad? El Rebbe nunca fue alguien separatista del mundo como quizás otros grupos religiosos de que después del holocausto se encerraron en su núcleo para no dejarse influenciar el mundo. El Rebbe todo lo contrario. Mandó shluchim a todo el mundo y cuando le reprocharon, le dijeron, estás mandando estos chamitos de 22 años con mujercitas de 19 años que todavía no saben cambiar un pañal. ¿Y cómo los mandas al mundo? Van a dejarse influenciar. Y en los primeros años hubo mucha crítica de parte del mundo observante hacia el Rebbe por eso, pero él dijo es que no vinimos a separarnos, vinimos a transformar el mundo y hay que hacerlo y no te preocupes, ellos no se van a influenciar, ellos van a influenciar. Y el mundo de Chabad hoy en día ya es conocido y ya ahora no es solo Chabad, esos grupos observantes que antes criticaban el Rebbe, hoy también están tratando de abrir grupos de Kiruba aquí, grupos de Kiruba allá y con mucho éxito muchas veces. em, Porque se dieron cuenta que el mundo, o sea, el judío no vino al mundo a separarse, vino a transformar el mundo. Y entonces el Rebbe tenía una actitud muy de lanzarse al mundo y transformar el mundo material, 100%. Y sin embargo, el Rebbe aquí nos recuerda algo muy importante, que si queremos transformar el mundo material, tenemos que saber de dónde vienen nuestras herramientas para transformar. Y por eso manda Yehuda. Porque si bien Yosef contiene en sí el propósito del judío en este mundo, que es en Od Milvado, que no hay nada fuera de Hashem, que no hay nada material que no se pueda usar para Hashem. Sí, es verdad, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la tecnología y que la tecnología puede ser lo peor y nos puede alejar de Hashem, pero miren, hoy la estamos usando para acercarnos a Hashem. Todo tiene Hashem dentro de él, no hay nada fuera de Hashem. Y Yosef tenía ese secreto, que el mundo nada lo asusta porque todo es Hashem y en todo se puede encontrar Hashem. Obviamente uno no se acerca a las cosas prohibidas ni va a hacer cosas pecaminosas para decir aquí voy a encontrar Hashem, pero no hay nada a lo que le tiene miedo encontrar Hashem ahí. Pero para que Yosef y cada judío, cada uno de nosotros pueda hacer eso, tiene que saber que tiene que haber un espacio de Torah pura, de lo que se llama Torah humanató, que su único propósito es Torah. Su único propósito es estudiar. Fíjense que Jacob, antes de ir a Harán a encontrarse con Rachel, Lea, etcétera, todo lo que ocurrió ahí, ¿qué hizo Jacob en el camino? Por muchos años se quedó en la yeshiva de Shemi Eber, porque él sabía que iba a Harán, al lugar peor del mundo en ese momento, para transformar Harán. Pero él, para poder transformar Harán, estaba claro que primero tenía que pasar por yeshiva. Dedicarse día y noche sin dormir, porque así dice, no dormí todos esos años en la yeshiva, no cerró los ojos, sin dormir, dedicado absolutamente al estudio de Torah. Y después fue que pudo transformar el mundo. Yosef, por más tzadik, por más perfecto, por más que encontraba a Hashem en todo, me Kol Almin o sea, tenía todo, todo, todo. Su propósito era el correcto y hacía lo correcto siempre, inclusive con tentaciones y obstáculos, pero estaba dedicado a cambiar el mundo. Y al dedicarte a eso, obviamente hay un tiempo de estudio de Torah que no estás dedicándole porque estás cambiando el mundo. Estás haciendo lo correcto, pero necesitas tener la influencia de quien sí está estudiando completamente. Él necesitaba saber que era Yehudá, ese que era el rey, el líder de los hermanos, que decía meditar, separarnos, dedicarnos completamente al estudio de la Torá.
Él es que le da la fuerza a Yosef de poder cambiar el mundo. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Vemos algo muy importante y es que nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y nuestra vida es saber que todo lo que hacemos y todo lo que tocamos no es al azar. Son oportunidades que Hashem nos da de ejercer influencia en este mundo y de hacer que este mundo sea uno mejor. Pero tenemos que saber que la fuerza de eso viene de la Torá. Antes di un ejemplo. Di el ejemplo del Rebbe Lubavitch, que recibía, como todas sabemos, un camión diario de cartas de todas partes del mundo y las leía y las contestaba. Y hablaba con líderes de todas partes del mundo y daba consejos, influenciaba y estaba pendiente de cada judío, desde el menos importante, aunque el Rebbe me hubiera regañado por decir eso porque no hay judío menos importante, como una vez famosamente se lo dijo al señor Groisman en una carta que le escribió. El señor Groisman, que después de estar en Curazao muchos años, vino a Venezuela y trabajó con nosotros en sus últimos años. Yo vi esa carta de las manos del Rebbe donde dice, no hay judío pequeño, porque él escribió una carta, yo soy solo un pequeño judío de Curazao, y el Rebbe le dijo, no existe tal cosa como judío pequeño. Rebbe, desde el líder más importante del mundo, los presidentes con los que vio, hasta cada persona le importaba y se preocupaba, pero terminaba sus discursos, terminaba eso y ¿qué hacía? Estudiaba Torah, porque sabía que de ahí es donde viene la fuerza para cambiar el mundo. Y eso es un mensaje para cada uno de nosotros, porque a veces estamos tan pajados en cambiar el mundo, que como todos sabemos, el mundo empieza el cambio desde adentro para afuera. Yo, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mi familia inmediata, extendida, etcétera. Y así es donde hacemos el cambio del mundo, pero todo tiene que empezar con un yo que está basado en la Torah, con dedicación a estudiar Torah. Porque si no estoy estudiando Torah, y estas no son palabras del Rebbe, porque el Rebbe nunca hablaba en negativo, entonces voy a decirlo como el Rebbe lo hubiera dicho, porque solo cuando estudio Torah y me lleno de esa Jochmat Hashem y me conecto con Hashem a través de la sabiduría de Hashem, es solo con esa fuerza que sí voy a poder hacer los cambios del mundo para los cuales estoy puesto aquí a lograr. Y entonces, esta sija es una sija muy diferente del Rebe, porque siempre el Rebe nos manda para afuera, para afuera, para afuera. Y en esta sija nos dice, pero para ir afuera hay que empezar desde adentro. Que es obvio, pero a veces lo ignoramos. Y esto tiene mucha relación con Hanukkah, porque Hanukkah es la fiesta de ir para afuera. La menorá se pone en la ventana, no dentro de la mesa del comedor, como salen en muchas imágenes que me estresan. En todos los dibujitos de los niños donde está la menorá en la mesa. No, no va en la mesa. Alguien me ofreció para una actividad de las plazas, me ofreció imprimir unos manteles individuales en una tela muy especial, plastificada, para que los niños pinten manteles individuales de Hanukkah y me mandó unos diseños y le dije, te voy a aceptar el trabajo, pero voy a diseñarlo yo. Y le hice cambio a las imágenes, porque las imágenes típicas no representan lo que es Hanukkah. Hanukkah es la menorá en la ventana, en la plaza, en la calle, afuera. Eso es lo que es Hanukkah. Hanukkah es llevar la luz de adentro hacia afuera, pero no podemos llevarla de adentro hacia afuera si no reforzamos la luz de adentro. Y la única forma de reforzar la luz de adentro es trabajando nuestro estudio de Torah y nuestro Shalom Bait, porque esa es nuestro adentro. La Torah es yo con Hashem. Mi hogar es yo como Hashem transformado en mi adentro. Y solo cuando trabajo eso, puedo llevar la luz para afuera. Así que quiero terminar con una brajá de que este Hodesh Tevet, que viene de la raíz Tov, eh, podamos todas tener el Tov adentro y podamos llevarlo afuera. ¿Alguna pregunta? Ay, qué bella, Dina. Excellent, that's amazing. Divino. Muy bonito, me encantó.
Bueno, nos vemos el martes que viene. Shirley, no sé si te escapas del trabajo 45 minutos. Un Que besito. las 11 de la mañana un martes me queda complicado, pero trato, cuando pueda trato. Tranquila. Un besito a todas y Hanukkah Sameach Jodesh Tov. Axamea, gracias. Chao.